¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Watchman interesa la persona, no la técnica. Los hijos de Dios pueden y deben conocer la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios se relaciona con la persona, y no tiene nada que ver con la técnica. Cuando el Señor atrae a los hombres, a algunos los atrae por medio de su intelecto, a otros les conmueve sus emociones y aún a otros por medio de su voluntad. Por lo general, la voluntad es el medio que Dios menos utiliza para atraer a los hombres. Muchos aman las verdades de la Biblia. Desean conocer más de estas verdades y esperan que otros puedan ser edificados con ellas. Pasan horas estudiando la Biblia y son versados en estudios bíblicos. Cuando no pueden interpretar un pasaje, se sienten frustrados. Cuando creen que pueden interpretar un pasaje, se alegran. Tales personas solo se acercan a la Biblia con su mente. No llevan necesariamente una vida cristiana apropiada. Hay que admitir que es difícil llevar una vida cristiana auténtica sin usar la mente. Pero aquellos que solo tienen una comprensión intelectual de las doctrinas, no experimentan la vida cristiana que es apropiada. Hay otro grupo de personas que no son tan brillantes. No son muy versadas, pero tienen mucho celo. Ríen y lloran con gran facilidad. Tienen sus emociones a flor de piel. Cuando tocan la Biblia, son conmovidas fácilmente. Trabajan solamente cuando sienten que algo arde en su interior. En su celo, les predican a todos los que se encuentran y no se detienen ni aunque queden afónicos. A donde quiera que van, llevan consigo un aire de emotividad, pero cuando su celo se desvanece, ni siquiera 10 personas lograrían hacerlos mover un solo centímetro. Tales personas tienen un alma fuerte. Pueden avivarse fácilmente, y pueden avivar a muchos cuando sus corazones están ardiendo. Pueden llorar o reír con otros, pero cuando baja la ola de sus emociones, no pueden llevar a nadie al Señor. Tocan a otros con su emotividad. Cuando se encuentran avivados, tienen un buen concepto de sí mismos, pero cuando se enfrían, nada hará que los haga emprender algo. Tales cristianos no son útiles al Señor. Supongamos que un hombre tiene una mente despejada delante del Señor, unas emociones equilibradas, un buen conocimiento de la Biblia, y celo por servir a otros. Todas estas cosas son maravillosas, pero si el Señor nunca ha tocado su persona, no puede servir debidamente a Dios. Necesita que Dios toque su voluntad. Si el espíritu de un hombre está muerto delante del Señor, tal individuo es inútil para Dios. Su espíritu necesita ser regenerado. Damos gracias al Señor, porque nuestro espíritu ha sido renovado y regenerado. Este espíritu es nuestro hombre interior. Todo creyente ha recibido la vida de Dios en su espíritu. El mismo espíritu que habitó en Pablo también habita en un hermano débil. Si somos del Señor, la nueva creación que tenemos en nuestro espíritu será la misma que en los demás, pues Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando el hombre interior expresa la vida del Señor, pueden verse grandes diferencias, las cuales se relacionan con la constitución natural del hombre. La mente, la parte emotiva y la voluntad, son las facultades naturales del hombre, mientras que el Espíritu Santo, quien mora en su interior, y su espíritu regenerado, han venido a ser el hombre nuevo, el hombre interior. Sin embargo, la persona aún tiene un hombre exterior, el hombre viejo, el hombre natural. El hombre exterior se relaciona con el pecado. Al hombre viejo se le puso fin en la cruz, pero la vida de la vieja creación aún permanece. Puesto que el hombre interior solo puede expresarse por medio del hombre exterior, las expresiones y manifestaciones son diferentes en distintas personas. La vida interior se ve estorbada por el hombre exterior. Por lo tanto, el hombre exterior debe llegar a su fin. De no ser así, siempre habrá obstáculos que impedirán que el hombre sirva al Señor. Dios pone fin al hombre exterior. A fin de que la persona salva y regenerada pueda expresar la vida del Señor, necesita dar 2 pasos. El primero es creer, que consiste en recibir la vida nueva, y el segundo, es consagrarse, que consiste en entregar al Señor su hombre exterior para que la vida nueva se exprese. Es como tener una casa rodeada por un terreno. Podemos pensar que la casa es el hombre interior, y que el terreno que la rodea es el hombre exterior. Si la casa pertenece a una persona, y el terreno a otra, habrá problemas. Por consiguiente, tan pronto como un hombre cree, debe consagrar su vida al Señor.
La consagración consiste en entregar nuestro hombre exterior al Señor, para que le pertenezca a Él, de la misma forma que el hombre interior. Muchos creyentes no se han definido todavía. Cuando se les pregunta si son salvos, dicen que sí. Pero a pesar de que son salvos, su hombre exterior nunca ha sido tocado. La vida interior que tienen está limitada al no poder expresarse. Por consiguiente, no debemos simplemente creer en el Señor y quedarnos en la etapa de ser salvos y regenerados. También debemos consagrar nuestro hombre exterior al Señor. Si un hombre está dispuesto a consagrar al Señor su mente, su parte afectiva y su voluntad, expresará la vida del Señor. El problema que vemos hoy, es que aunque muchos se han consagrado, lo hacen a su propio antojo. Se consagran solo cuando quieren hacerlo, y cuando no quieren, no lo hacen. La mayoría de las personas son guiadas por su intelecto y sus emociones, y su interés fundamental es satisfacer su propia carne. Muchos se comunican con el Señor valiéndose de su mente y de sus emociones. Son pocos los que se comunican con Él usando su voluntad. Es fácil encontrar creyentes que valoran las doctrinas de la Biblia. Si les explican bien Mateo 24 o Apocalipsis, se complacen en escuchar tales mensajes. No se requiere mucho esfuerzo para escuchar un mensaje que no nos exige pagar ningún precio. Después de escuchar un buen mensaje, regresan contentos a casa, pero no sucede nada más. Otros tienen emociones sensibles. Siempre están activos trabajando para el Señor. Estos son mejores que los que son insensibles, pero son tan inestables como las olas del mar. Quizás ellos preparen un mensaje con mucho celo. Después de compartir el mensaje, es posible que piensen secretamente en su corazón cuán bueno fue su mensaje y cuántos fueron conmovidos. Quizás estén tan gozosos que no puedan dormir en toda la noche. Muchas personas no pueden dormir por causa del dolor, pero estos no pueden dormir por causa del gozo. Estas personas se complacen con las actividades de la carne. Aunque estén sirviendo al Señor exteriormente, en realidad se satisfacen a sí mismas. No han entregado su voluntad plenamente al Señor. Deben consagrar su voluntad incondicionalmente al Señor y ser disciplinadas por Él. Antes de ofrecer algún servicio válido al Señor, deben permitirle que guíe su mente y su parte emotiva, a fin de no ser gobernadas por una mente activa, ni ser impulsadas por sus emociones. Requisitos para conocer la voluntad de Dios. No me agrada oír cuando la gente pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Todos nosotros ya deberíamos tener una respuesta clara al respecto. La voluntad de Dios solo es revelada a quienes han consagrado su voluntad a Él. Él no nos obliga a hacer nada, pues siempre espera que nosotros estemos dispuestos. No es tan importante conocer la voluntad de Dios como estar dispuestos a hacerla. Tenemos que decirle al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando pongamos a un lado nuestro yo, conoceremos la voluntad de Dios. Una vez en una reunión de hermanas en Amchou, dos hermanas me preguntaron si la voluntad de Dios se basaba en las circunstancias, en la Biblia o en otros principios. Al escuchar esto, me afligí mucho, y les respondí de una manera severa, aunque en mi corazón no había dureza. Conocer la voluntad de Dios no es un asunto de métodos. Ustedes pueden tener los mejores métodos, y aplicarlos en detalle, paso a paso, pero aún seguirán sin conocer la voluntad de Dios. Mientras hablaba, mis ojos estaban fijos en las dos hermanas. Entonces les pregunté, ¿qué clase de personas son ustedes? El conocimiento que una persona tenga de la voluntad de Dios tiene que ver con la persona misma. Si la persona no es recta, el método no producirá ningún resultado. ¿Puede Dios revelar su voluntad a personas como ustedes? No necesitan hacer muchas preguntas, no necesitan pedirle métodos a Dios. Dios puede revelar su voluntad de muchas formas. Puede revelarla por medio del viento, del trueno, de un niño o de una burra. Solo necesitan preguntarse si personas como ustedes son aptas para conocer la voluntad de Dios. En Génesis 18, cuando Dios estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma, fue a ver a Abraham, porque no podía ocultarle lo que iba a hacer. Abraham era amigo de Dios, Jac. Santiago 2:23, él no era un esclavo de Dios, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Solo el amigo conoce la mente de un amigo, Juan 15:15.
No había barreras entre Abraham y Dios, y por esto Dios no podía ocultar lo que iba a hacer. Lot era pariente de Abraham. Él pudo haber tenido mucho conocimiento espiritual, pero Dios no habló con él. Solo habló con Abraham. Sería muy extraño si Lot se me acercara y me preguntara, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Abraham era apto para conocer la voluntad de Dios, pero Lot no. Sería inútil que Lot supiera cuál era la voluntad de Dios. Lot aún seguiría siendo Lot. ¿Quién es usted? ¿Es usted Abraham, o Lot? Muchos prestan atención solo a los métodos, para conocer la voluntad de Dios. Es necesario conocer los métodos, pero debemos ser como Abraham para comprenderlos. Si es alguien como Lot, quien está aprendiendo estos métodos, aunque sean los mejores, de nada servirán, porque es una persona que vive en el mundo. No ha puesto fin a su relación con el mundo, ni con la posición que tiene en él. Necesitamos aplicar la luz de Dios, para ver si en nosotros hay pecados, sean grandes o pequeños. ¿Hemos cometido alguna injusticia? ¿Le debemos algo a alguien? ¿Hemos sido negligentes en nuestro comportamiento o hemos sido incorrectos en nuestras palabras, gestos o actitudes? ¿Estamos todavía aferrados a algo? Todos estos pecados, grandes y pequeños, afectan nuestra aptitud para conocer la voluntad de Dios. El punto de partida para conocer la voluntad de Dios. Una consagración incondicional. En cuanto a conocer la voluntad de Dios, Pablo dijo que no debemos ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor, Efesios 5:17. Hay un punto de partida para conocer la voluntad de Dios, y hay una continuación para la misma. Si no se tiene el comienzo apropiado, no se puede conocer la voluntad de Dios. Pero aún teniendo un buen comienzo, si uno no es la persona apropiada, seguirá sin conocer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez en su vida se ha consagrado incondicionalmente al Señor? No me refiero a dedicarse a ser un predicador, sino a consagrarse a Él para hacer su voluntad. Usted no necesita preocuparse con respecto a la voluntad de Dios. Solo tiene que consagrarse de manera sincera. Debe comprender que necesita una relación directa con la voluntad de Dios, y esta no debe ser afectada por los hermanos. Si el Señor quiere que yo vaya al oriente, iré al oriente. No me afectará la opinión de ninguna persona, cosa o circunstancia. Aún así, mis ojos no estarán puestos en el oriente sino en Dios mismo. El peligro que existe entre los obreros de Dios es que pueden convertir la obra en el centro de su atención. No podemos desarrollar ningún apego a la obra, ni a las personas ni a las circunstancias. Debemos relacionarnos directamente con Dios y poner nuestros ojos exclusivamente en Él. Los 7 espíritus de Apocalipsis son enviados por toda la tierra, pero no tienen relación alguna con la tierra. Estos 7 espíritus están delante del trono de Dios, 1, 4, 5, 6, y se relacionan solamente con Dios. Debemos consagrarnos plenamente a Dios por lo menos una vez, para poder ejecutar su voluntad. Este es el punto de partida en nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Sin este punto de partida, nunca podremos entender la voluntad de Dios como se debe. La continuación en conocer la voluntad de Dios. Eliminar todos los obstáculos. El punto de partida para conocer la voluntad de Dios es una consagración incondicional. Pero si uno desea avanzar en dicha voluntad, debe eliminar todos los obstáculos. Si es obstinado, envidioso, orgulloso o tiene pequeños problemas de índole semejante, está enfermo espiritualmente y no podrá conocer la voluntad de Dios. Si usted desea impedir que su oído escuche algo, no necesita tapárselo con una vara ni un escritorio. Basta con un pequeño dedo. El mismo principio se aplica al conocimiento de la voluntad de Dios. Un pequeño obstáculo será suficiente para impedirnos conocer su voluntad. Una vez daba un paseo con la señorita Barber por un jardín. Después de un rato nos cansamos, y nos sentamos en unas sillas debajo de un árbol. Ella dijo, hay una estrella brillante en el cielo, pero no puedo verla porque una hoja me impide verla. Hermano Ne, si alguien se me acerca y me habla de las muchas maneras de ver la estrella, no podría verla aun cuando los métodos de observación que me sugiriera fueran muy buenos. La razón es que mi posición no es la indicada. Estoy parada en el lugar equivocado. Las palabras que me dijo en esa ocasión, todavía están frescas en mi mente.
Ella me explicó que una pequeña hoja puede impedir que veamos la luz de una enorme estrella. Muchas veces, cosas muy pequeñas ocultan la voluntad de Dios. Si después de buscar la voluntad de Dios muchas veces, no obtiene una visión clara, la solución no es cambiar de método, sino de persona. Si descubre que no puede conocer la voluntad de Dios, esto indica que algo se interpone entre usted y Dios. Puede ser que ya Dios le haya hablado y que usted no haya estado dispuesto a obedecerlo. Usted debe eliminar estos obstáculos. Una vez que haya puesto fin a estos problemas, conocerá la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debemos prestar atención a la persona más que a los métodos. La manera de conocer la voluntad de Dios varía de una persona a otra. Puede ser que un mismo método no se aplique a todas las personas. David se ofreció para pelear contra Goliat, y Saúl le prestó su armadura. Pero como no le ajustó bien ni podía caminar con ella, decidió quitársela. 1 Samuel 17, 32, 38, 39. Una vez, cuando estuve en Shanghái, le di mi abrigo al hermano Luke, y le quedaba demasiado pequeño. No se sentía muy cómodo con el abrigo, pues no le quedaba bien. Solo podemos ponernos algo que sea de nuestra talla. Dadas las diferentes condiciones del hombre, Dios ha designado diferentes maneras para que éste lo conozca. Algunos le pueden conocer con cierta facilidad, mas para otros es muy difícil. En todo caso, Dios tiene un camino para que el hombre conozca su voluntad. Por tal motivo, no debemos tratar de aprender ningún método. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos al Señor, eliminar los obstáculos y mantener una relación personal con Él. Los que laboran para Dios deben conocer su voluntad. Muchas veces he ofendido a muchos hermanos. Cuando me preguntan por la manera de conocer la voluntad de Dios, siempre les respondo que no me gustan tales preguntas. Qué bendición sería si pudiésemos consagrarnos por completo al Señor para conocer su voluntad. ¿Qué somos nosotros? Aunque la Tierra, el sistema solar y el universo sean tan vastos e inmensurables, nunca se pueden comparar con la voluntad de Dios. Cuán glorioso es que un pecador, un hombre de polvo, pueda conocer la voluntad de Dios. Una vez que un hombre llega a conocer la voluntad de Dios, viene a ser superior a una simple criatura. Esta es la meta del Nuevo Testamento. Aquellos que no conocen la voluntad de Dios, ni siquiera son aptos para ser llamados cristianos, y están desperdiciando las provisiones de Dios. Los que no conocen la voluntad de Dios, no pueden laborar para Él. Si un siervo no conoce el deseo de su amo, ¿cómo puede ser un siervo? Es posible que un incrédulo no tenga conocimiento de la voluntad de Dios, pero es inexcusable que nosotros no conozcamos su voluntad. Un cristiano debe primero que todo ser un amigo de Cristo. Uno que conoce su voluntad, antes de llegar a ser un esclavo suyo. Uno que le sirve. Necesitamos hacernos la pregunta: ¿somos amigos del Señor? ¿Hay alguna barrera entre Él y nosotros? ¿Conocemos su voluntad? Solo después de que hayamos llegado a ser sus amigos, podremos llegar a ser sus esclavos y trabajar para Él. Fin. Problemas: conocerá la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debemos prestar atención a la persona más que a los métodos. La manera de conocer la voluntad de Dios varía de una persona a otra. Puede ser que un mismo método no se aplique a todas las personas. David se ofreció para pelear contra Goliat, y Saúl le prestó su armadura. Pero como no le ajustó bien ni podía caminar con ella, decidió quitársela. 1 Samuel 17, 32, 38, 39. Una vez, cuando estuve en Shanghái, le di mi abrigo al hermano Luke, y le quedaba demasiado pequeño. No se sentía muy cómodo con el abrigo, pues no le quedaba bien. Solo podemos ponernos algo que sea de nuestra talla. Dadas las diferentes condiciones del hombre, Dios ha designado diferentes maneras para que éste lo conozca. Algunos le pueden conocer con cierta facilidad, mas para otros es muy difícil. En todo caso, Dios tiene un camino para que el hombre conozca su voluntad. Por tal motivo, no debemos tratar de aprender ningún método. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos al Señor, eliminar los obstáculos y mantener una relación personal con Él. Los que trabajan para Dios deben conocer su voluntad. Muchas veces he ofendido a muchos hermanos.
Cuando me preguntan por la manera de conocer la voluntad de Dios, siempre les respondo que no me gustan tales preguntas. Qué bendición sería si pudiésemos consagrarnos por completo al Señor para conocer su voluntad. ¿Qué somos nosotros? Aunque la Tierra, el sistema solar y el universo sean tan vastos e inmensurables, nunca se pueden comparar con la voluntad de Dios. Cuán glorioso es que un pecador, un hombre de polvo, pueda conocer la voluntad de Dios. Una vez que un hombre llega a conocer la voluntad de Dios, viene a ser superior a una simple criatura. Esta es la meta del Nuevo Testamento. Aquellos que no conocen la voluntad de Dios, ni siquiera son aptos para ser llamados cristianos, y están desperdiciando las provisiones de Dios. Los que no conocen la voluntad de Dios, no pueden laborar para Él. Si un siervo no conoce el deseo de su amo, ¿cómo puede ser un siervo? Es posible que un incrédulo no tenga conocimiento de la voluntad de Dios, pero es inexcusable que nosotros no conozcamos su voluntad. Un cristiano debe primero que todo ser un amigo de Cristo. Uno que conoce su voluntad, antes de llegar a ser un esclavo suyo. Uno que le sirve. Necesitamos hacernos la pregunta: ¿somos amigos del Señor? ¿Hay alguna barrera entre Él y nosotros? ¿Conocemos su voluntad? Solo después de que hayamos llegado a ser sus amigos, podremos llegar a ser sus esclavos y trabajar para Él. Fin.